Muy buenos días para todos, un saludo fraternal nuevamente, les damos la bienvenida en esta reanudación de hoy 14 de mayo de nuestro simposio segundo internacional de Cátedra Minuto de Dios, experiencias e impacto de los cursos misionales en la educación superior. Gracias nuevamente por estar aquí conectados y esperamos que esta jornada sea de gran provecho en la reflexión que estamos adelantando bajo esta temática. Así que, como lo hemos hecho, vamos a iniciar hoy con nuestra oración y en este día queremos invitarles a escuchar la hondura espiritual del Padre Rafael García Herreros. Escuchemos su anhelo ferviente de encontrar a Dios encontrando al ser humano. Y para eso les queremos ofrecer una meditación que se articula ciertamente muy bien con el humanismo cristiano que también reflexionábamos en el día de ayer y que se sigue reflexionando a lo largo de estas jornadas y que es la razón de ser también de todo el ejercicio que adelantamos. Para eso les invito para que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, de tal manera que podamos entregar esta jornada al Señor. Les quiero invitar entonces para que oremos con un texto del Padre Rafael García Herreros denominado Oh Dios, déjame encontrarte. Quiero amarte, Dios mío, pero no puedo amar al invisible. Quiero oírte, Señor, pero no puedo oír al infinito silencioso. Quiero besarte, pero no puedo besar al intocable. Quiero abrazarte, pero no puedo abrazar al incorpóreo. Quiero contemplarte, pero no puedo contemplar al totalmente espiritual. Tengo una tendencia inmensa hacia ti. Te estoy buscando desde hace mucho tiempo y no te hallo. Te estoy gritando y no me respondes. Quiero hablar de ti a los hombres, pero no me oyen. Quiero decirles que te amo, pero veo que no soy sincero y ellos se ríen de mí. Me conmueven tus estrellas, me conmueven tus abismos. Creo que voy a encontrarte a ti en ellas. Pero cuando me acerco, tú te alejas, tú te ocultas. No quiero olvidarte, no quiero que se me pase la vida olvidándote. No quisiera sino hablar de ti y paso los días sin pronunciar una palabra tuya. Todo me parece que hablara de ti. Sin embargo, no te oigo claramente en nada. Tengo seguridad de que un día iré hacia ti, pero no tengo idea de cómo será nuestro encuentro. Quisiera pensarte continuamente y continuamente te olvido. Quisiera no pecar, pero me olvido de ti y peco. Oh Dios, déjame encontrarte, déjame oírte, déjame tocarte, déjame sentir tu infinita realidad. Déjame que yo hable de ti, pero no sé, ¿qué puedo hablar de ti? Si estoy mudo, si estoy ciego, si estoy frío. No tengo ninguna idea clara de ti. Descúbreme a algún hombre amante de ti, que yo me extasíe oyéndolo. Haz que yo halle uno solo en mi camino. Haz que encuentre una persona que me hable sinceramente de ti. Haz que me encuentre una persona que sea tu transparencia, que sea parte de tu verdad, que sea parte de tu belleza, un eco de tu palabra. Amén. Qué bonitas palabras del siervo de Dios, Padre Rafael García Herreros, y que seguramente es el anhelo de muchos de nosotros deseosos de colmar nuestra vida espiritual de esa presencia amorosa y que revitaliza como es Dios en la vida personal de los que estamos aquí congregados.
Y después de este momento de oración, quiero invitarlos para que a continuación observemos un video corto del presidente de la organización Minuto de Dios, el padre Diego Jaramillo, quien nos va a socializar brevemente la importancia de la Cátedra Minuto de Dios para nuestra comunidad académica. Él está pendiente del desarrollo de este simposio, por lo cual agradecemos, y ahora nos dirige estas palabras. Quiero presentar un saludo muy cordial a todos los jóvenes estudiantes y también los adultos estudiantes en Uniminuto. Realmente a nosotros no nos interesa ver pasar gente por Uniminuto, sino motivarlos a todos ustedes para que se comprometan en el servicio a Colombia y de manera especial a los más necesitados. Por eso quisiéramos que ustedes con mucha atención siguieran la cátedra de Minuto de Dios, porque esa cátedra nos cuenta el pensamiento del Padre Rafael, la historia, los distintos momentos que él fue viviendo, y no solo del Padre Rafael, sino de muchas personas, sacerdotes y laicos que le han ayudado, y que todos han soñado en que tengamos un país cada día mejor, un país más bello, un país como es un programa de la Iglesia, que viva la civilización del amor. América Latina ha sido llamada muchas veces el continente de la esperanza, pero no queremos que esa esperanza se quede en solamente un sueño, sino que se convierta en realidades. Y esas esperanzas vueltas realidades lo pueden llegar a ser si ustedes todos colaboran. De manera que la gran invitación de la Cátedra Minuto de Dios es a que todos los que la siguen se conviertan en parte de la familia Minuto de Dios. Y todos se crean invitados a trabajar mancomunadamente para que el país tenga las mejores posibilidades de progreso. Que todos los colombianos, cualquiera sea la condición social o el lugar de nacimiento, todos tengamos acceso a una vida cada día mejor, cada día más justa. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias al padre Diego Jaramillo por estas palabras tan motivadoras, donde nos recuerda que la Cátedra Minuto de Dios nos cuenta el pensamiento, la historia, los momentos que este siervo de Dios fue viviendo, las personas que le ayudaron, y también promueve a aquellos grandes soñadores de un mundo mejor, de esos soñadores de un país que viva la civilización del amor. Y también esa gran realidad que todos los colombianos tengamos un acceso a una vida mejor y más justa. Qué bonitas estas palabras para iniciar esta jornada de nuestro segundo simposio internacional de la Cátedra Minuto de Dios. Pues bien, en este momento damos inicio al panel de docentes del sistema Uniminuto, experiencias significativas de la Cátedra Minuto de Dios. Y a través de este panel esperamos que desde el análisis del ejercicio continuo del curso Cátedra Minuto de Dios se pueda dar cuenta de las diversas experiencias características de este espacio académico misional de Uniminuto, las diferentes metodologías aplicadas, así como los sentires de docentes y tutores, por una parte, pero también del impacto real en los estudiantes desde su formación como futuros profesionales desde la integralidad humana. Todo ello en función de una afinación de la coherencia entre la academia y la realidad de la obra Minuto de Dios, y así construir un pensamiento común que permita el trabajo en equipo en el ejercicio de la Cátedra Minuto de Dios. Les recordamos que ustedes pueden ir presentando sus preguntas a través del chat, y al final de cada una de las participaciones por vicerrectorías vamos a socializar las preguntas que ustedes hayan dejado ahí en el chat. Se darán las respuestas correspondientes, acorde también con el tiempo con el que se cuente.
Así que esperamos que sean muchas las preguntas, las reflexiones que se puedan suscitar fruto de este panel que vamos a desarrollar. Sin más preámbulo, entonces quisiera que comenzáramos esta jornada dándole la bienvenida a nuestro primer ponente desde la Rectoría Antioquia Chocó. Estamos hablando del profesor Alexander Londoño, quien nos ha preparado cuidadosamente una ponencia sobre el servicio y responsabilidad social, la Cátedra Minuto de Dios como escenario de promoción de ciudadanía participativa. Profesor Alexander Londoño, muy buenos días, gracias por estar aquí y adelante con su ponencia. Muchas gracias al padre Hermes por la introducción. Antes de iniciar, quisiera también dar mis más sentidos agradecimientos a la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Rectoría Bogotá. En particular también a María Liliana Chaparro Zambrano, coordinadora académica de la Cátedra Minuto de Dios, a Cindy Esmeralda Arenas, que es la líder de tecnología y formación de la Cátedra Minuto de Dios, al padre Harold de Jesús Castilla, que es rector general de Uniminuto, y al padre Diego Jaramillo, porque obviamente soy consciente que estos espacios se pueden, gracias precisamente a las labores que ustedes bien desarrollan en el proceso. Bueno, antes de empezar, pues quisiera mencionar algo, y es que, como vemos, yo quise titular un poco la ponencia, Servicio y Responsabilidad Social, la Cátedra Minuto de Dios como escenario de promoción de ciudadanía participativa, porque parto de una máxima, y es que, claro, efectivamente el curso de cátedra es un curso de orden transversal. Es un curso de orden transversal, pero también es transversal en su implementación con respecto al componente Minuto de Dios y en ese sentido con respecto a lo que hacemos en el Centro de Educación para el Desarrollo de la sede Bello. Entonces quise partir de esa parte, sobre todo porque la experiencia no se consolida en el curso, sino que se consolida fundamentalmente cuando se termina el último curso del Centro de Educación para el Desarrollo, en este caso la práctica en responsabilidad social. Asimismo, me parece muy importante, me parece muy importante tener en cuenta un asunto que es fundamental y es un aforismo, una sentencia que todos conocemos, que es el concepto de servicio, ¿cierto? Ese concepto, mientras estaba haciendo la preparación de la ponencia, veía que había una confusión, por decirlo así, a nivel de, bueno, confusión no, una recolección que de alguna manera generaba como ciertos problemas porque se habla de servicio al cliente, no tanto el servicio solo, ¿cierto? Entonces es más lo que se conoce de servicio al cliente que lo que se conoce del servicio propiamente dicho. Y en ese sentido, pues impera más el concepto de servicio desde el punto de vista gerencial, ¿sí? Y no tanto desde el punto de vista fundante. Me parece que ese concepto es importante también retomarlo, entonces más adelante haré un ejercicio un tanto medio filológico, histórico y etimológico de en qué momento se empieza a abordar ese concepto, cómo termina generándose o empieza a utilizarse directamente en la obra Minuto de Dios a través del padre García Herreros y cómo de alguna manera sigue siendo vigente su conceptualización a pesar de que han pasado tantos años. Entonces, en ese sentido, pues claro, quiero partir también de esa palabra. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como vemos, el aforismo que les mencionaba, ¿sí? Tiene que ver con que nadie se quede sin servir. Creo yo que esta sentencia es fundamental. Que nadie se quede sin servir implica que somos siervos, servidores de la obra Minuto de Dios. Y en ese sentido, cuando hablamos de que somos siervos, el curso de la Cátedra Minuto de Dios tiene unos objetivos muy claros. Esos objetivos se consolidan en dos momentos. Uno, en la construcción de valores personales, ¿sí? Otro, en la construcción de valores institucionales, siguiente. Y hay un siguiente momento que tiene que ver con la intencionalidad que implica la estimulación de las habilidades de servicio y solidaridad desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta que la Cátedra Minuto de Dios es una asignatura transversal, como les decía, del centro, del CET, en la sede Bello, encargada de estimular las habilidades de servicio y solidaridad desde la perspectiva del desarrollo humano integral, ¿cierto? Sostenible. Sus fundamentos se estimulan fundamentalmente o están relacionados con la promoción y prolongación de los ideales y promoción del padre García Herreros, los cuales priorizan en los procesos de transformación social de las comunidades que interactúan con la obra Minuto de Dios. O sea que básicamente el estudiante cuando se inserta a la cátedra, de alguna manera empieza a conocer la obra y empieza a conocer que el tipo de profesional, ¿sí?, que se va a formar es uno específico, sui generis al resto de tipo de profesional que se lleva a cabo en el resto del país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una incentivación en la otredad, hay una fundamentación en ese término
latino que conocemos como miserere cordum, me duele el corazón, me duele el otro, ¿cierto? En Bello, esa promoción de ideales se expresa a través de enfoques temáticos como la vocación del minuto de Dios, el perfil humano de los valores sociales y la comunidad del minuto de Dios. 3 líneas de profundización que incentivan el conocimiento de la identidad institucional bajo una exploración sobre las huellas del fundador de la obra, obviamente García Herreros. La importancia de la aptitud de servicio en los contextos inmediatos, el perfil humano desde los valores y la conciencia social y la generación de estrategias de interacción comunitaria situadas en la óptica de la paz, la justicia y la equidad. Y aquí también creo yo que es importante retomar el tema de la justicia griega en el sentido pues, de la armonía, ¿sí? Y esa fundamentación de la armonía que también de alguna manera sigue vigente. Entonces tengo figura de ciudadano y en ese orden de ideas, pues básicamente la idea es en llegar a unos estamentos de orden equitativo, ¿sí? Que sean armónicos, obviamente en mi proceso de vida, ¿sí? Recordemos un poco también cuando el padre empieza la obra, cómo le interesa mucho dignificar la vida de los seres humanos, ¿sí? Pasar más allá de lo que tiene que ver con esas injusticias propias de las sociedades y de la realidad del mundo. Entonces, en la cátedra de Dios, pues obviamente tiene un sello, ¿cierto? La sede de Bello es un espacio de empoderamiento institucional en el que se ponen en diálogo la identidad e identificación misional de Uniminuto, reclamando el conocimiento, aceptación y compromiso de los rasgos distintivos de la obra. Es un curso de apropiación que reverbera en la conciencia social bajo el acercamiento a contextos inmediatos, promovedores de una dimensión humanista, y de ahí el humanismo cristiano. Recordemos que el Sistema Nacional de Uniminuto está fundamentado en la promoción de la dignidad humana, como les decía, la igualdad de derechos y justicia social, la diversidad cultural y poblacional, el sentimiento de solidaridad, el fomento del cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social. Por eso el humanismo cristiano que se profesa desde la cátedra es integral, vinculante y participativo, ya que incentiva el espíritu de ciudadanía solidaria desde los profesionales en formación adscritos a la sede, ¿cierto? Todo ello aspirando pues a la experiencia del padre García Herreros en el análisis de su concepto de justicia, bueno, bajo el análisis del concepto de justicia, en este caso pues de Wilton Gerardo Sánchez Castelblanco, en el enfoque praxeológico de Carlos Germán Juliao, que recordemos que ese es obviamente uno de los elementos también fundantes en términos metodológicos, en la reflexión de la huella solidaria y compromisos de la obra de David Agudelo Bernal y en los análisis del poder de la vulnerabilidad de Brené Brown, en la mirada del poder de las palabras de Verónica Troches y en la visión del ciudadano del mundo de Hugh Evans, ¿cierto? Esos enfoques finalmente perfilan el componente temático de la cátedra a la vocación misional de Uniminuto, promoviendo el pensamiento social de la Iglesia, la espiritualidad budista y el carisma del minuto de Dios, desde una profunda inspiración en el Evangelio. Y en ese orden de ideas, recordemos que esa inspiración en el Evangelio es fundante también en lo que tiene que ver con los elementos que hacen parte del arquetipo de la cátedra. Entonces, bueno, ya cuando hablamos de la epistemología y haciendo pues como una especie de recorderis muy rápido, desde el punto de vista epistemológico, pues sabemos que tiene que ver el tema del enfoque praxeológico. Entonces, partimos de la acción, ¿sí? De la reflexión, una vez de la acción y de la transformación social, ¿sí? A través de una reflexión de la huella solidaria, del compromiso, del poder de la vulnerabilidad y del poder de las palabras, ¿sí? Buscando promover, como les decía, el pensamiento social de la Iglesia, la espiritualidad budista, el carisma del minuto de Dios y la inspiración en el Evangelio. Y en este caso, recordemos que el Evangelio es dar la buena nueva. Dar la buena nueva a través de una actitud altruista, filantrópica, ¿sí? Que implica una participación directa, obviamente con las necesidades de la población. Siguiente. Bueno, entonces aquí, eso sí no me quiero detener mucho. A nivel histórico, ustedes recuerdan que la cátedra, más allá del modelo metodológico que utilicemos, temáticamente hablando, pues hace una revisión sobre la Escuela Francesa de Espiritualidad, partiendo de vivir la realidad. Pero recordemos ese vivir la realidad desde unas bases que se fundamentan en esa escuela francesa, a partir de los principios eudistas, que es, primero, fomentar la unidad de la sociedad y de la Iglesia. La Iglesia empieza a tener participación, pero también del corazón de Jesús, en tanto que quema toda realidad y la restaura la vida del ser humano. Entonces, en ese sentido, vivimos la realidad bajo una actitud de servicio, bajo una posición completamente trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Que obviamente se refleja en nuestra preocupación por el otro. Y todo esto consolida lo que conocemos como la espiritualidad eudista. Siguiente. De los temas fundamentales que se trabajan en la cátedra, pues es el bautismo, es el corazón del Señor Jesucristo,
es la oración en las obras, ¿sí? Y en ese sentido, pues aquí, como podemos ver en la diapositiva, pues hago como una especie de línea de tiempo en donde damos cuenta, pues como la vida de San Juan Eudes y toda la importancia que tuvo en Francia, ¿sí? Con respecto a las comunidades vulnerables. Siguiente. Pues precisamente Rafael García Herreros bebe de esos fundamentos, de esa labor, y entonces empieza a trabajar, como todos conocemos, por los más vulnerables en Colombia. Entonces, su vida, ¿sí? Su profesión como comunicador, su compromiso social, ¿sí? Su visión como educador y su innovación social son también elementos principales para poder entender la cátedra. Aquí hago un alto, y es que es sui generis para su momento y sigue siendo sui generis porque ustedes no sé si saben, me imagino que algunos lo han tocado, han leído a Julián de Subiría, que plantea una reconfiguración del concepto metodológico en la pedagogía. En ese orden de ideas hablamos ya no de una fundamentación en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Y es interesante si hacemos una especie de lectura entre líneas, que en Uniminuto ya venimos haciendo ese proceso, priorizando en el aprendizaje, priorizando en el automatismo de parte de los estudiantes, ¿sí? Bajo un acompañamiento. Por tanto, ya la figura del docente cambia y ya se convierte en un facilitador, ¿sí? Que permite que los estudiantes lleguen a la altura de sus posibilidades. La cátedra, en ese sentido, es básicamente la consolidación del ethos de Uniminuto, y en ese sentido el ethos es lo que permite de alguna manera que sepan dónde están ubicados, para dónde vamos. Bueno, ahora sí, siguiente. Si vamos a hablar entonces en el términos del concepto de servicio, hay que partir también de un elemento que también es fundamental, es que la palabra servicio está vinculada a la distribución social del medioevo y tiene una directa relación a la institución jurídica de esclavo por la dependencia que ambas figuras tenían a la aristocracia. Según Ángela Muñoz García, el servicio era una actividad ejercida por la servidumbre, ¿sí? Una figura originada durante la caída del Imperio Romano, obviamente a finales del siglo V, que estaba constituida por campesinos libres dispuestos a la orden y servicio de un señor feudal. En ese orden, para el siglo V, Dios no solamente ocupa la figura de padre, sino que también ocupa la figura de señor. Jesús básicamente es el siervo de Dios, el siervo del Padre, y Jesús es el referente, ¿sí? Para que seamos siervos. Ese referente es el que es utilizado por García Herreros para llevar a cabo toda la obra. Si bien es cierto, los siervos y los esclavos no podían poseer propiedades, trabajaban gratis y estaban sometidos a la autoridad de un señor. La servidumbre no podía ser vendida o comprada, tenía la posibilidad de casarse con el permiso de su amo y no recibía torturas de autoridad inmediata. Entonces, en ese sentido, el siervo es libre, ¿sí? Pero el siervo básicamente está sujeto a su señor, ¿sí? Y trabaja por el otro. De ahí dos elementos que creo yo que consolidan el decálogo de mandamientos que reposan en la Biblia, que tiene que ver con ama a Dios, ¿sí? Por sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo yo que esos dos mandamientos consolidan el decálogo que encontramos en la Biblia y que también se repercuten en lo que es el curso Minuto de Dios. Entonces, cuando hacemos una revisión de orden etimológica, siguiendo un poco el diccionario etimológico castellano en línea de Chile, encontramos que servicio viene del latín servitium, ¿sí? Que designa acción y efecto de ejercer un cargo o de encargarse de alguien. Y hay un asunto bien interesante, es que semánticamente hay una relación entre el concepto de servicio, ¿sí? De la expresión indoeuropea serdos, ¿sí? Derivada del griego eros, ¿sí? Para asignar al héroe. Entonces, el servidor es un pequeño héroe, ¿sí? Que atiende las necesidades de la realidad. Bueno, este concepto, ¿sí? Básicamente es retomado, ¿sí? En la escuela francesa. Y hago el salto porque en la escuela francesa, por allá entre el siglo XVII y el siglo XX, ¿sí? Es el elemento fundante también para obviamente llevar a cabo esa preocupación por las poblaciones vulnerables. Pero también lo hace el padre García Herreros. Entonces, el concepto de servicio no ha transformado o no se ha transformado porque también guarda dentro de sí una significancia cargada semánticamente de términos como proteger, guardar, conservar y observar. Entonces, cuando hablamos del concepto de servicio, estamos también abordando el asunto de que estamos protegiendo. En ese sentido, ¿sí? El profesional saldrá con los elementos técnicos, pero saldrá a proteger, ¿sí? A conservar. En la cátedra, pues obviamente hay esa fundamentación. Siguiente, y en esta fundamentación, básicamente, aquí es donde viene como la experiencia que queríamos compartir, y es
El SET se encarga, son las unidades pues, a nivel nacional de Uniminuto, unidades académicas encargadas de proyección social que estimulan la formación de seres humanos comprometidos con la transformación de la sociedad y el desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, el SET tiene unas estrategias siguiente que están mediadas por la práctica profesional, la práctica en responsabilidad social, el voluntariado, la educación continua, el relacionamiento con graduados, la articulación de la educación media y la transferencia de conocimientos a través de proyectos. Y en ese sentido, la enseñanza transversal pues, se fundamenta en lo que lo conocemos como procesos de transformación social, la identidad institucional con el padre García Herreros, bajo 3 líneas de profundización: aptitud de servicio en los contextos inmediatos. Por eso ustedes ven que desde el momento en que se llega a la cátedra, normalmente los muchachos tienen que hacer unas actividades evaluativas que están mediadas por relación directa de caracterización, de diagnóstico, ¿sí? Con respecto al entorno inmediato, porque lo que están haciendo es empezar a ubicarse de que lo que están aprendiendo en términos técnicos tiene que ponerse en diálogo con la sociedad, tiene que ponerse en diálogo con la comunidad inmediata. Tenemos que ser transformadores, ¿sí? De la sociedad. En ese sentido, se va construyendo un perfil humano desde los valores y la conciencia social bajo una promoción y generación de estrategias de interacción comunitaria situadas en la óptica de la paz, la justicia y la equidad. Siguiente. Entonces, hay una relación, ¿sí? Con esos enfoques y con esas estrategias que están mediadas por la disminución de la desigualdad, la erradicación de la pobreza, la mitigación de la injusticia social, la construcción de alternativas de desarrollo, el fomento de las actitudes de servicio y solidaridad. Y en ese sentido, ya cuando siguiente, vamos a ver los momentos de aprendizajes expresados en las asignaturas, pues en el set de Bello nos encontramos con 3 componentes que se dividen en lo siguiente: formación humana, ¿cierto? Formación ciudadana y responsabilidad social. Cuando hablamos de formación humana, entonces ahí está circunscrito la cátedra Minuto de Dios. Yo coloqué en este caso la cátedra Minuto de Dios porque obviamente está en el primer semestre de los estudiantes, y lo interesante de esto es que es la primicia, ¿sí? En el proceso de formación de los chicos. Y es la primicia porque el curso es transversal, ¿sí? En la medida en que hace parte, obviamente, de las asignaturas transversales del SET, pero también es transversal porque aunque allí se funde el ethos institucional, ¿sí? El ethos humano, en términos de reinterpretar el paradigma de la humanidad en el ejercicio de la humanidad misma, en ese sentido, la cátedra Minuto de Dios también no termina en el semestre que fue matriculado, termina en la práctica en responsabilidad social. Cuando básicamente el estudiante consolida todo el componente Minuto de Dios formativamente hablando, ¿sí? Que es básicamente el proceso por el cual atraviesa, pues como todos los cursos. Entonces, en formación humana ustedes van a ver liderazgos valores bajo una metodología de la praxeología, ¿sí? Y ahí está viva también todos los elementos fundantes que se establecen en la cátedra. También lo vamos a visualizar en el proyecto de vida, o en humanidades, o en la actividad física, o en un curso bien bonito que hemos trabajado desde la sede llamado Desarrollo Humano como Forma de Felicidad, entendiendo también que la felicidad hay que pensarla, hay que reflexionarla, y que la felicidad no es básicamente solamente, ¿sí? Eso que de alguna manera Freud nos planteó como esa huidiza experiencia, tanto que estamos incapacitados para ser felices porque no soportamos la plenitud que produce la felicidad. Ya para el caso de la formación de ciudadana, encontramos también cursos mediados por la Constitución Política, resolución de conflictos, tan importante para este momento que está viviendo Colombia a propósito, pues como de las movilizaciones y de, pues como del paro. La ética profesional, una ética profesional de corte humanista, no una ética profesional deontológica, sino que fundamenta lo humano como un elemento importante para llevar a cabo, pues como la profesión. La teoría del conflicto, memoria histórica y paz, ¿sí? Cátedra de la Paz, electiva CMD. Y finalmente, entonces, la consolidación se da en responsabilidad social a través de los cursos responsabilidad social, una práctica de vida, desarrollo social contemporáneo y finalmente práctica en responsabilidad social. Es muy interesante, y yo pues partí como esta propuesta de hacer esa revisión transversal, sobre todo porque cuando estaba haciendo como el seguimiento con los chicos, yo siempre parto de una máxima y es, bueno, me siento a hablar con ellos, bueno, ustedes cómo se han sentido de la cátedra, qué les ha parecido, qué piensan. Me dicen, profe, en realidad todavía no me enchufo, porque hay como de alguna manera una especie de hermetismo, porque se supone es institucional per se, pero no se piensa más allá de.
y al mismo tiempo he tenido la posibilidad de tener cursos de práctica en responsabilidad social, y entonces de alguna manera en una discusión con los chicos llegamos a la conclusión, profe, es que la cátedra no termina en ese semestre. Uno entiende en realidad la cátedra cuando termina la práctica en responsabilidad social, porque implica poner en acción todos los principios epistemológicos que aprendimos en el curso y que de alguna manera se repite en todos los cursos del componente Minuto de Dios. Entonces, la transversalidad de la cátedra no se fundamenta solo porque haga parte de una unidad académica dedicada a la transversalidad misma, sino porque es transversal a todo el componente Minuto de Dios. Y yo diría, es transversal también a todos los elementos o a todas las disciplinas que Uniminuto ofrece a todos sus estudiantes y a los jóvenes colombianos. Ya como conclusión, por eso entonces el ejercicio, la propuesta que quise traer es como hacer un ejercicio de resignificación de las experiencias formativas de la cátedra a partir de que, de repensar el concepto de servicio, de repensar el curso de la cátedra como no que termine en un semestre, sino que básicamente termina en un proceso, ¿sí?, que implica el componente Minuto de Dios, de establecer un diálogo de conversación entre la realidad, lo técnico y lo teórico, ¿sí?, que incluso eso hay que estarlo nombrando permanentemente, porque a veces nos desconectamos un poco con la intencionalidad y con la misionalidad, a menos de que todo el tiempo seamos conscientes en cada uno de estos cursos del componente Minuto de Dios, de que efectivamente estamos llevando a cabo, ¿sí?, de manera adecuada todo lo que de alguna manera en su momento nos enseñó el padre García Herreros. Ya a nivel de prospección, pues entonces de las posibilidades futuras sobre el estímulo de las habilidades de servicio y solidaridad. Y en ese sentido, básicamente, pues se yergue pues como la propuesta de la presente ponencia. Ya en la bibliografía pues también les tengo pues aquí referenciada pues algunos de los documentos que tuve en cuenta pues como en el proceso, y quiero cerrar dándole las gracias siguiente con un término también dado por el padre García Herreros, que reza: la expresión más auténtica de nuestro amor a Dios es nuestro amor al hombre. Y recordemos que el amor, como diría Rainer Maria Rilke, esa complicadísima experiencia nos llama a atender el ser en cuestión, y ese ser en cuestión que se reproduzca y se refleje a través de todos y de lo que hacemos con nuestra actitud participativa, con nuestra profesión y con lo que evidentemente podemos ofrecerle a la humanidad. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Londoño por esta maravillosa exposición que nos hace en esta mañana y con la cual introducimos entonces este panel. Nos ha hablado entonces sobre el servicio y la responsabilidad social y la cátedra Minuto de Dios como escenario de promoción de ciudadanía participativa. Las personas que sientan alguna o quieran hacer alguna pregunta, la pueden, no olviden dejar ahí en el chat para que al finalizar las ponencias, sobre todo las referidas ahora a la Rectoría Antioquia Chocó, podamos transmitírselas a los respectivos ponentes. Así que bajo esta línea queremos darle ahora la bienvenida a nuestro siguiente ponente, el profesor Julián Restrepo, quien nos ha preparado esta ponencia sobre cómo a través de la inspiración de la obra Minuto de Dios se acomodan autoesquemas mentales que se viven en la cotidianidad. Profesor Julián Restrepo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí entre nosotros y adelante con su ponencia. Bueno, padre Hermes, en primer lugar le quiero dar pues el agradecimiento muy especial, no solamente a usted, padre, sino también obviamente a la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espirituales por esta gran oportunidad que nos dan de poder interactuar, de poder construir conocimiento y sobre todo pues de poderles aportar algunas reflexiones que como profesionales y como docentes vamos teniendo en este ejercicio, que no es solamente un ejercicio académico, que no es solamente un ejercicio pedagógico, sino que es sobre todo un ejercicio existencial, y ahorita vamos a entender por qué lo caracterizo de esa manera. Aquí en esta primera diapositiva, pues solamente para que me conozcan un poquito, de formación soy psicólogo. Esta podemos pasar sin, no hay ningún problema. De formación soy psicólogo, pero esta presentación va a tener un componente psicológico importante, porque la reflexión en la cual yo planteo en este espacio tiene que ver precisamente con el seguimiento que vengo haciendo a la cátedra Minuto de Dios.
Y a forma de introducción, quiero también contarles que soy docente del Centro de Educación para el Desarrollo, igual que mi compañero Alexander, que también comparto algunas funciones, algunas responsabilidades específicas, sobre todo en lo que tiene que ver en temas de voluntariado. Soy docente líder de voluntariado de la Rectoría, entonces eso también hace que desde la proyección y extensión, desde la responsabilidad social, desde la formación ciudadana y obviamente desde la formación humana hayan algunos elementos que puedan retroalimentar la cátedra y que sobre todo van retroalimentándolo a uno como docente. Este es un ejercicio de doble vía donde si bien estamos compartiendo unos conceptos y unas metodologías con los estudiantes, nosotros también como docentes y obviamente como colaboradores tenemos esa gran oportunidad. Entonces con esa introducción quiero contarles que frente a esa transversalidad precisamente de la que nos hablaba Alexander hace un momento en su presentación, pues yo en un primer momento, en el primer acercamiento a la cátedra, me sorprendí mucho porque la experiencia que le relatan a uno los estudiantes, sobre todo después de la primera actividad, ahorita vamos a entrar más en terreno, es de sorpresa. Los estudiantes, sean estudiantes regulares, colaboradores, etcétera, se sorprenden al reconocer la riqueza no solamente de Uniminuto, sino sobre todo de la obra Minuto de Dios. Y la cátedra efectivamente es una puerta de entrada para que se vayan generando una serie de aprendizajes, pero no solamente aprendizajes desde lo cognitivo, como les decía, sino aprendizajes que se van introyectando y que se van articulando con unas estructuras profundas de nuestra personalidad. Y es ahí de pronto donde para esta presentación, para esta ponencia, para este simposio, pues agregándole valor también a lo que hacemos en la cátedra y aprovechando pues la formación que cada uno tenemos, consideré que un concepto traído precisamente de la psicología cognitiva como tal, trabajado por Carl Rogers, trabajado por Alfred Bandura, traigo a colación el concepto de autoesquema, ¿cierto? De autoesquema, porque, como les decía, hace parte de las estructuras profundas de nuestra personalidad y sobre todo es un concepto y una estructura que nos va a permitir reconocernos a nosotros mismos, no solamente como individuos, sino que también nos va a permitir reconocernos como sujetos sociales. Y ese es en ese reconocimiento de lo individual, pero también desde lo social, donde la cátedra, dentro de un currículo, dentro de una formación, dentro de toda una pedagogía, empieza a tener un sentido transformador. Entonces, para empezar a caracterizar este tema de los autoesquemas, podríamos decir que los autoesquemas, según la Escuela Cognitiva de Psicología, son un grupo de percepciones, cogniciones y emociones que le permiten a cada ser humano referenciarse a sí mismo y poder establecer relaciones con otros individuos de una manera madura y con unos límites establecidos. De esa manera, los autoesquemas, compañeros y compañeras, nos permiten configurar la personalidad, la identidad y un proyecto de vida. En esa medida, Cindy, te devuelves una, por favor, a la anterior diapositiva que todavía no la he terminado. Muchas gracias. Entonces, como les decía, ese concepto de autoesquema, si bien es una estructura psicológica profunda, nos permite a partir de lo pedagógico y de lo académico generar también algunos cambios, algunas adaptaciones y, ¿por qué no?, también reconfigurar esos autoesquemas de tal manera que la visión que tenemos de nosotros o la visión que tenemos del mundo pueda irse acomodando, pueda irse también articulando y sobre todo dando unas respuestas efectivas para la sociedad y para sí mismo. Aquí en esta primera diapositiva yo les traigo una imagen de la paideia griega. Esta imagen es tomada de una ánfora del siglo I antes de Cristo, encontrada precisamente en Atenas y donde se puede recoger gran parte de los intereses y de los procesos formativos del mundo clásico. Recordemos que para el mundo clásico no solamente se educaba desde lo cognitivo, desde lo manual, sino que se educaba para la vida. En esos términos, el concepto de virtud y el concepto de excelencia tienen que ver con los aprendizajes que estas personas, estos individuos en la antigüedad tenían que atravesar a través de unos institutos, pero también a partir de unos referentes, y esos referentes que se constituían y se conformaban como los maestros, como los docentes, son los que efectivamente pueden llegar a tener un rol inspirador para sus alumnos, para las personas que están estudiando y sobre todo inspiradores en formas de modelos de vida.
es decir, de ejemplos a seguir. Y ese ejemplo a seguir, ese modelo de vida, tiene que ver mucho con este objetivo de la cátedra Minuto de Dios y con nuestros fundadores, como lo vamos a ver posteriormente. Adelante, por favor, Cindy. Entonces, como les decía, retomando un poquito este estudio de lo antiguo y de lo clásico en forma de virtud, en forma de excelencia, en forma de arete, para que lo pongamos en el concepto filosófico tal cual es, arete entendida como excelencia, pero no solamente excelencia en el comportamiento, sino en todos los ámbitos de la vida. Es por ello que esos autoesquemas, como les venía diciendo entonces, van a permitirnos esa referenciación nuestra, pero también una referenciación frente a los demás y en esa medida poder reconocer un lugar trascendente, un lugar de importancia y sobre todo un lugar transformador frente a mi propia realidad y a la realidad de los demás individuos. Aquí, en esta diapositiva que estamos viendo, tenemos una imagen que consideré sugerente, se llama Cisnes que se reflejan como elefantes. Es una obra surrealista de Salvador Dalí del año 1937. Y la traigo a colación porque efectivamente el concepto de autoesquemas tiene que ver con un reflejo. Los autoesquemas, que enseguida vamos a ver que son 4 básicos, no se crean o no se conforman solamente en la individualidad, sino que tiene que ver también con las relaciones sociales que establecemos con los otros. Y en esa medida la identidad, la personalidad, los valores y las estrategias transformadoras que vamos asumiendo también vienen del exterior y nosotros podemos incorporarlas a nuestra vida. Y es una de las características que tiene esta cátedra Minuto de Dios, como a través de una espiritualidad, la espiritualidad eudista, también es desde el humanismo cristiano y con 2 ejemplos tan importantes para nosotros como son los del padre García Herreros y los del padre Diego Jaramillo, cómo a partir de esas estrategias para mostrarnos una forma de estar en el mundo, porque la espiritualidad eudista, de acuerdo a lo que yo también he podido construir y de acuerdo a lo que he podido aprender, no nos habla solamente de una relación con Dios, sino que nos habla de una relación con nosotros mismos y con un medio. En esa medida tenemos una responsabilidad social y tenemos una corresponsabilidad en la construcción de nuevos valores y de nuevas realidades. Cuando hablamos entonces de estos autoesquemas que se van formando y que se van retroalimentando, pues no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionarles que los 4 autoesquemas básicos trabajados por la Escuela Cognitiva de Psicología tienen que ver con el autoconcepto, con la autoimagen, con la autoestima y con la autoeficacia. De pronto son conceptos que ya hemos escuchado mucho, sobre todo el tema de autoestima. Entonces la autoestima creemos que es sencillamente apréndase a querer a sí mismo. Sabemos que la autoestima es mucho más que quererse a sí mismo, porque la autoestima ya implica una percepción de la otredad, una percepción del otro, con alguien que yo camino y recorro también una vía y una ruta. Para caracterizarlos brevemente entonces, tenemos en primer lugar el autoconcepto, como su nombre nos lo indica. El autoconcepto es esa referenciación propia que podemos hacer. De pronto, cuando tenía el acompañamiento psicoterapéutico y acompañamiento de asesorías, cuando laboré en bienestar y en otras áreas, lo primero que le pregunto yo a las personas es, si un diccionario tuviese tu nombre, ¿qué nos diría ese diccionario sobre ti mismo? Y por ahí podemos empezar a caracterizar ese autoconcepto. El autoconcepto tiene que ver con cómo me defino yo a mí mismo, desde mis habilidades, desde mis competencias, pero también desde mis oportunidades de mejora. Este autoconcepto es fundante de la personalidad y de la identidad, porque es ahí donde vamos a poder lograr generar unos espacios de transformación y de apropiación de lo que nos toca a cada uno en la vida. Tenemos también la autoimagen, como su nombre nos dice, es la representación mental que tenemos de nuestro cuerpo, de nuestras actitudes, de nuestros valores, de nosotros mismos. Esa autoimagen está también muy acompañada por la autoestima, que es el tercero de los autoesquemas que quería comentarles el día de hoy. ¿Por qué la autoestima? Como les decía, no es solamente quererse a sí mismo, sino poderse dar un lugar como individuo frente a una familia, frente a una institución académica y educativa, frente a un contexto laboral, frente a un contexto social. Esa autoestima no es una estima egoísta, no es una estima individualista, es una estima del reconocimiento de mis posibilidades y de mis capacidades, pero también de cómo puedo aportar al medio social.
Y para terminar con este tema de los autoesquemas, tenemos un cuarto, y este lo quiero retomar directamente desde Albert Bandura, un psicólogo cognitivo también bastante importante dentro de la escuela, que nos habla sobre la autoeficacia, ¿cierto? Y es la capacidad de uno para tener éxito en situaciones o realizar una tarea. De una u otra manera, entonces, la autoeficacia es ese convencimiento profundo que yo tengo que puedo generar cambios en mi vida y que esos cambios en mi vida también se pueden reflejar en un medio social, en un medio comunitario. Entonces, esos 4 autoesquemas, cuando los vemos ya cada uno articulado, autoconcepto, autoimagen, autoestima y autoeficacia, lo que nos van a dar es un concepto de sí mismo, es decir, nos van a dar una identidad. Pero claro, esa identidad no es para nada estática. La identidad es absolutamente dinámica, se va desarrollando desde la primera infancia y podríamos decir que esa identidad no termina de desarrollarse sino hasta nuestra muerte. ¿Por qué? Porque la identidad tiene que ver con los reconocimientos que podemos tener de nosotros mismos y cómo en ese reconocimiento tengo la posibilidad de llegar a un medio social. Entonces, esos 4 autoesquemas nos ubican desde una identidad, desde una personalidad, pero que obviamente, inclusive y obviamente a través de los diferentes ámbitos educativos y formativos, esos autoesquemas pueden transformarse también. Y es ahí donde, por favor, Cindy, devuélvete una diapositiva para que revisemos nuevamente el objetivo de la Cátedra Minuto de Dios, porque si estamos hablando de la relación entre los autoesquemas y la Cátedra Minuto de Dios, pues ahí podemos hacer una síntesis que nos permita orientarnos en primer lugar a través de este objetivo de la cátedra, que creo que es absolutamente coherente. Desarrollar habilidades para el servicio y la solidaridad, inspirados en el fundador en la obra Minuto de Dios, desde la perspectiva del desarrollo integral sostenible para contribuir con procesos de transformación social en las comunidades con las que interactúan. Dios mediante, cuando salgan las memorias del evento, ustedes van a tener también el texto de esta presentación, y en ese texto pues yo hago un análisis casi que hermenéutico de cada uno de los factores que intervienen en este objetivo de la cátedra. En primer lugar, aquí vamos a desarrollar habilidades para el servicio y la solidaridad, y esas habilidades se insertan directamente, compañeros, en los autoesquemas de autoconcepto y autoeficacia. ¿Por qué? El servicio, como nos lo mencionaba anteriormente Alexander en la ponencia de él, no es solamente vaya y haga algo. Yo lo mando a usted a operar de esta manera. No, el servicio parte del convencimiento profundo de lo que somos nosotros y de nuestras capacidades transformadoras. Y la solidaridad, pues evidentemente, también está introducida y está incluida en el autoconcepto, sobre todo de autoestima. Recordemos que la autoestima no es un quererse egoístamente, sino el poder trascender a la otredad. De hecho, cuando hablábamos, leía en servicio y solidaridad, pues también retomaba algunos conceptos de las primeras comunidades cristianas, por allá entre el siglo I y siglo II después de Cristo, ese don, esa gratuidad, ese carisma que se transmite y que permite un desarrollo armónico de cada una de las personas y de los individuos que conforman estas sociedades. Pero bueno, vamos a entrar ya un poquito más en tema de Cátedra Minuto de Dios, porque creo que después del objetivo podemos avanzar. Cindy, te agradezco mucho. A la tercera diapositiva, por favor, la siguiente. Les decía entonces que para esta Cátedra Minuto de Dios, a partir de este objetivo que ya nos planteamos, el desarrollo de habilidades, la posibilidad de transformación social, la posibilidad de construir cultura y construir sociedad, pues ¿cómo vamos a lograr eso a través de la cátedra? ¿Cuáles son esos momentos, esas situaciones claves que podemos enfrentar a través de la cátedra? Pues la cátedra es muy clara y es muy pertinente. Imagínense que ustedes lo saben, pero a mí me emociona contarlo porque encuentro una relación directa entre lo que se propone en la cátedra y las posibilidades de transformación de nuestra propia personalidad. La cátedra tiene un trasfondo y es una intervención de orden comunitario, de una comunidad, de un conflicto, de una situación que tengan a la mano los estudiantes. A partir de ello, se les pide que caractericen unos actores, que caractericen unas problemáticas, que caractericen unas oportunidades, un plan de trabajo y que se pueda hacer una intervención.
Para muchos de nuestros estudiantes, compañeros y compañeras, esta es casi que la primera oportunidad de tener un trabajo de intervención social y lo están viendo a través de la Cátedra Minuto de Dios. Considero que eso es un valor agregado importantísimo, porque a medida que ellos van conociendo cómo se procede metodológicamente para un trabajo con la sociedad, pues vamos pasando por 3 momentos como se construye curricularmente la cátedra. El primer momento tiene que ver con una caracterización de la espiritualidad eudista. Y yo también me llevo una sorpresa con los estudiantes. Muchos de ellos nos dicen, y creo que es absolutamente, está dentro de sus derechos también, profe, yo no me identifico, si bien soy bautizado, me considero cristiano, pues no soy muy practicante, no tengo pues como muy buena relación con la iglesia, no tengo muy buena relación con este discurso. Yo, chicos, tranquilos, esta no es una cátedra de evangelización. Esta no es una catequesis, esta es una oportunidad que descubramos unos carismas y unas formas de estar en el mundo. Entonces, cuando ya no les cuento, venga, es que esto no es una catequesis, esto no es una pastoral, aquí vamos a hablar de humanismo cristiano, y para muchos de ellos hablar de humanismo cristiano es novedoso, puede que nunca hayan escuchado ese concepto, y cuando empiezan a entenderlo, cuando empiezan a entender la doctrina social de la Iglesia, cuando empiezan a ver estas figuras significativas como San Juan Eudes, como el padre García Herreros, como el padre Diego Jaramillo, empiezan a entender que la capacidad de transformación social, la capacidad de autodeterminarse, si bien hace parte de un contexto espiritual, lo trasciende a sí mismo. ¿Por qué? Porque la espiritualidad, si bien es un espacio de trascendencia para todos los seres humanos, este ejercicio que se nos propone en la cátedra es también un ejercicio de trascendencia personal a partir de unos modelos, a partir de unos ejemplos. Esto tiene que ver todo con la paideia griega. Recordemos lo que decíamos al principio. No es aprender por aprender, sino aprender para la vida en términos obviamente de excelencia. El segundo momento, y a mí me parece encantador ese segundo momento porque tiene que ver dentro de la cátedra con los desafíos actuales de la obra Minuto de Dios, que no son solamente los desafíos actuales de la obra, sino que son los desafíos actuales de nosotros como hombres y mujeres del mundo contemporáneo. Entonces, en este segundo momento de la cátedra, se nos permite entender esto del mundo contemporáneo, también posiblemente de la posmodernidad, como algunos los llaman, pero sobre todo que puedan entender cuál es el lugar coyuntural en el cual nos encontramos como personas, como hombres y como mujeres, y pues obviamente también en términos de orden social. Entonces esa caracterización de los desafíos, incluso yo me voy un poquito en la cátedra a Pierre Bourdieu con la teoría de campos, entender la sociedad no solo como una red de relaciones, sino como unos campos que se van retroalimentando, que se van construyendo, campos políticos, económicos, sociales, culturales, artísticos y académicos. Entonces, que los estudiantes puedan reconocer esas características de la contemporaneidad en términos conflictivos, en términos problemáticos, pues les aporta a ellos también una capacidad introspectiva y crítica frente a los fenómenos sociales. Sobra decir que frente a todo lo que está ocurriendo en Colombia, pues en la cátedra también es un escenario para hablar de estas transformaciones sociales, para trabajar ciudadanía y sobre todo para hablar de responsabilidad social. Y ya el tercer momento de la cátedra como tal tiene que ver incluso poder explorar también otras dimensiones de la espiritualidad eudista y sobre todo el padre García Herreros desde su perspectiva literaria, desde su perspectiva artística también. Cómo el arte empieza a ser un elemento transformador de la realidad y de nosotros mismos. Recordemos lo que decía Federico Nietzsche, el arte es aquello que nos salva de la muerte. Es aquello que les pone un límite a la realidad y nos permite tener otras habilidades como la de la imaginación y la creatividad. Estos 3 elementos que les acabo de mencionar, espiritualidad eudista, desafíos del mundo contemporáneo y la posibilidad de reflexionar más allá de lo cognitivo e insertarnos en lo emocional, acompañado en base por esa intervención social, son 4 elementos que van a impactar directamente la mentalidad, la emocionalidad y la identidad de nuestros estudiantes. Ya con esto paso a la conclusión. Como lo vemos acá en esta diapositiva, déjamela ir por favor, Cindy, todavía. La incorporación de modelos de conducta se da a través de un acto consciente, es decir, nosotros no estamos convenciendo a los chicos que la cátedra, que los fundadores, que la espiritualidad y que la forma de estar en el mundo de la comunidad
de la propuesta Minuto de Dios no es algo que a ellos se les diga, tienen que aprender eso. No, es un acto consciente, donde individuos particulares logran encontrar un lugar en su mundo y en esa medida responsabilizarse de sus competencias, de sus habilidades, pero también de sus oportunidades de mejora. En esa medida, ese acto consciente de introyectar estos modelos nos permite generar una mayor reflexión social, reflexión individual y posibilidad de transformación. Y también nos va a permitir que a través de unas preocupaciones personales y sociales, los muchachos, los chicos y las chicas son absolutamente conscientes de las dificultades políticas, económicas, sociales que tenemos como colombianos. Y desde ahí se empieza incluso desde una emoción muy grande, muy profunda, que es la de la indignación. ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Cómo yo puedo generar algún impacto y alguna transformación? Y ese ¿qué más puedo hacer? Se introyecta directamente, compañeros y compañeras, en esos autoesquemas. ¿Cómo en el autoconcepto me reconozco como un sujeto? ¿Cómo a través de ese autoconcepto reconozco unas habilidades y una oportunidad de mejora, no solamente individual, sino de orden social? ¿Cómo en la autoestima soy capaz de salir de mí mismo en función del otro en unas competencias de servicio y de solidaridad? Y cómo a través, por ejemplo, de la autoimagen y la autoeficacia me reconozco como un sujeto activo, políticamente activo, civilmente responsable para poder tener unas repercusiones en el medio social. Entonces, esta reflexión que les hago es porque realmente la cátedra aporta elementos iniciales e introductorios para el descubrimiento de una nueva visión del mundo, pero al mismo tiempo esa visión del mundo empieza a introyectarse con esta cátedra Minuto de Dios, generando incluso cambios en su propia personalidad, en la forma que perciben como sujetos sociales y en la responsabilidad trascendente que todos tenemos. Entonces, para ir terminando, Cindy, podemos continuar ya con la última diapositiva. A mí este tema me apasiona bastante, pues además de ser psicólogo, pues quiero, y esta imagen para mí es muy hermosa realmente, la busqué en el archivo de la obra como tal, y me parece que lo que a mí me transmite esta imagen, igualdad, armonía, solidaridad y sobre todo un sentido humano profundo de un modelo, de un hombre modelo que nunca se consideró hombre modelo, pero que lo que nos dejó sí efectivamente sirve para modelar nuestra propia personalidad. A modo de conclusión, tenemos un seguimiento a un objetivo que es claro y pertinente dentro de la cátedra. Es pertinente porque agrega valor a la formación integral y a la formación de competencias de nuestros estudiantes. Esa formación integral, que es lo que nos proponemos dentro de Uniminuto en cada una de las apuestas curriculares y pedagógicas. Y en último término, esta obra es una apuesta política, cívica y ciudadana de transformación social. Eso no lo podemos dejar de perder, dejar en el olvido. Obviamente, apuesta política que no está vinculada a un partido, a una figura como tal, sino a reconocernos, como lo decía Aristóteles, son politicón, animales profundamente sociales que participan y deciden y se responsabilizan de su realidad y la que comparten también. Muchísimas gracias. Como les digo, para mí este ejercicio fue un ejercicio reflexivo que los estudiantes que estoy acompañando en estas cátedras me ayudaron muchísimo. Muchas de las reflexiones que tengo son reflexiones tomadas precisamente de ellos y pues obviamente del discurso psicológico que es absolutamente pertinente en estos procesos formativos. Agradezco mucho el espacio, agradezco la formación misional también y poderme seguir retroalimentando también de ellas. Muchas gracias y quedo atento a si hay preguntas o comentarios al respecto. Gracias, Padre Hermes. Muchas gracias, profesor Julián, por esta interesante exposición, por estas dos experiencias que nos han, experiencias significativas de la Cátedra Minuto de Dios que nos han compartido y que ciertamente también nos interpelan en nuestro ejercicio de dinamización y actualización didáctica y curricular. Así que muchas gracias por esos aportes, justamente en esa línea. Tenía algunas preguntas, pero vamos a socializar algunas de las que aparecen en nuestro chat. Sí, entonces, vamos a ir en primer lugar con el profesor Alexander y
bueno, vamos a intercalarlas porque hay 2 preguntas para cada uno. Entonces, hay una pregunta del padre Nelson Torifio a el profesor Alexander y es, ¿a qué te refieres con la precisión ética humanista? Epistemológicamente, ¿qué tiene como oferta para los alumnos que los haga identificarse con Uniminuto y no con otras éticas humanistas de otro tipo de universidades confesionales? Muchas gracias al padre por su pregunta, muchas gracias al padre Harold. Bueno, una pregunta muy interesante, ¿cierto? Una pregunta interesante porque a propósito pues de ello, yo también lidero el curso de ética profesional, ¿cierto? Y en ese curso pues hacemos un ejercicio tipo embudo, lo llamo así, en el que hacemos pues como una revisión un tanto histórica y epistemológica respecto a la ética partiendo de Sócrates, ¿sí? Pasando por Platón y Aristóteles, pasando por las diferentes escuelas históricas de la ética, ¿sí? Y terminamos pues como las corrientes contemporáneas partiendo de Gilles Lipovetsky, Simon Bauman, Peter Singer, bueno, entre otros. Pero lo interesante de este asunto es que en ese ejercicio precisamente yo trato de anquilosar, ¿sí? Ese tema de la ética, pero obviamente con lo que trabajamos en Uniminuto como obra. Y en ese sentido, cuando hablamos de una ética humanista, en la que propongo pues como precisarla fundamentalmente, hago alusión básicamente a que la religión no es simplemente esa connotación de religare, canon, por tanto regla, sino que básicamente se fundamenta también es la promoción de un estilo de vida. La integridad es un aspecto que se aprende, siguiendo a Aristóteles, como también planteaba ahorita el profe Julián, se aprende a través de la observación y no solamente a través de la fundamentación teórica. De ahí la importancia del modelo praxeológico. Entonces, el estudiante es activo y vivo en la medida en que todo el tiempo tiene un diálogo, ¿sí?, de reflejo con respecto al docente y por tanto nosotros debemos ser los pilares para que se promueva precisamente no una apatía con respecto a la cátedra, porque insisto, a veces hay un cierto hermetismo generalizado, pero también depende de cómo nosotros vemos y cómo nosotros hacemos y cómo nosotros tenemos una vocación en el proceso de formación y en el proceso, obviamente, de las labores docentes. Entonces, de alguna manera la propuesta que yo hago parte, primero, de tener un principio de identidad e identificación, porque una cosa es la identidad, tener una identidad de la obra Minuto de Dios, y otra cosa es identificarse con la obra Minuto de Dios. Y en ese identificarse, de alguna manera, uno pues como trata de contrarrestar un poco la apatía que a veces se presenta en el escenario, pues como con los muchachos, ¿cierto? Incluso no vayamos muy lejos también, a veces uno también escucha una especie de hermetismo de parte de los colaboradores, pero implica también un desconocimiento, diría yo, a esas bases fundantes, ¿sí? A ese ser, ¿sí? Que uno se va construyendo en un minuto. Yo diría entonces que en ese sentido, cuando hablamos de esa epistemología, podemos tranquilamente dialogar con la epistemología, con las epistemologías o con las escuelas, mejor, con las escuelas éticas seculares, si se quieren, pero priorizando siempre que dentro de ese diálogo, sí, de alguna manera poner como los pies sobre la tierra y indicarle a los muchachos, vengan, es que sí, efectivamente están estas éticas y estas éticas las conocemos, no las negamos, pero el tema es que esas éticas también de alguna manera pueden estar en diálogo con respecto a la obra, que recordemos que la ética como el amor, como la felicidad, son conceptos completamente polisémicos, en tanto la vulgarización en la que se han circunscrito, porque hay una vulgarización de la relatividad en el mundo contemporáneo, pero de alguna manera estamos llamados precisamente, yo no diría a un retomar, pero sí diría a una asimilación, ¿sí? De qué tipo de experiencia estamos teniendo a propósito, obviamente, de temas como los que les he mencionado. Les mencioné al principio como el tema de la felicidad, como el amor, ¿sí? Como la amistad misma, ¿cierto? Que a veces incluso planteamos, Jesús es un amigo, Jesús, ¿sí? Como figura, es un amigo. Pero entonces, ¿qué es el amigo? El amigo también hay que pensarlo, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en la experiencia de la amistad, pensamos también cómo vamos a abordar esa experiencia conflictiva, porque las experiencias humanas que implican el ser normalmente tienden a ser conflictivas. Entonces, yo diría que básicamente sería como en esa orientación. Gracias, profe Alexander. Creo que es oportuno hacer la siguiente pregunta de una vez a usted. Y es una que hace una profesora de la sede Calle 80. Dice, ¿cómo podríamos ver que esa articulación que hay en los cursos del componente Minuto de Dios también pueda lograrse con los espacios académicos disciplinares? Una muy buena pregunta a la profe, muchas gracias.
esa pregunta, esa pregunta me hace recordar una disertación que tenía con algunos estudiantes, porque a veces el modelo, el modelo praxeológico, ¿sí? La metodología praxeológica a los muchachos les genera como cierta resistencia también. Profe, es que hay mucho trabajo colaborativo, es que, bueno, y entonces el tema es que normalmente ese modelo no solamente aplica para los cursos del componente Minuto de Dios, sino para los demás cursos. Y a través de la praxeología hay también, ¿sí? Una posibilidad de conocer, obviamente, ese tema de cómo se vive, lo que les decía ahorita, la cátedra a través de los cursos que no son propios del componente Minuto de Dios, porque hay unas fases, ¿cierto? Y esas fases están completamente ligadas a la fundamentación de la cátedra, ¿cierto? O por lo menos de la cátedra no, a la fundamentación de la obra Minuto de Dios, del quehacer y del ser mismo de la obra. Entonces, en principio yo te respondería que a partir del modelo praxeológico, ¿cierto? Pero para eso también hay que tener en cuenta una cosa, es decir, no se trata de colocar trabajos colaborativos per se, sino que básicamente es contextualizarlos y hablar de la importancia de esos trabajos colaborativos. Yo soy muy defensor de que en medio de la dificultad establecer procesos de resocialización de esos conflictos que se establecen cuando de alguna manera el otro, que es un diferente, ¿sí? No es tan propositivo, ¿sí? A la hora de acompañar un proceso. Entonces, yo digo, no se trata, ¿sí? Me dispensan lo coloquial, arrastrar, se trata fundamentalmente es de incentivar y a través de ahí aplicar también el liderazgo. Porque a veces cedemos muy fácil como, no, es que esta persona no es como tan participativa, entonces dejémoslo ahí. Y a mí me ha generado unos resultados tan positivos. Porque claro, hay hermetismo, hay dificultad y entonces hay como una especie de resistencia, pero cuando uno insiste de alguna manera y motiva, porque esa es la otra cosa, motiva, de alguna manera el resultado final creo yo que es muy positivo, porque cuando ocurre eso, al final me dicen, profe, no, excelente, muchas gracias, aprendí que yo soy una lideresa, aprendí que soy un líder y a pesar de que tuve tantas dificultades, logré capotear el asunto y de verdad que me siento muy contento o contenta por haber hecho ese ejercicio. Entonces, es muy gratificante cuando ocurre eso, porque claro, la salida más fácil es simplemente, bueno, listo, entonces no te pudiste adecuar a estas lógicas, de tu grupo de trabajo, entonces no te preocupes, yo te divido, no hay ningún inconveniente. Venga, vamos a conversar, vamos a mirar alternativas. No se trata de vencer, de tirar la toalla al primer instante, no, vamos a hacer un ejercicio dialógico, a ver, y coger cada una. Eso suena muy fácil, pero el tema es que en medio de las diferencias, yo creo que sentarse con cada personaje, cada estudiante en este caso, ayuda mucho. Entonces, a veces lo ven como un papá regañón, como, ay, no, pero ¿por qué tiene que ser así? Pero la verdad es que es muy satisfactorio cuando eso se consigue. Entonces yo creo que esos trabajos colaborativos que le apuestan precisamente a aprender temas de liderazgo, a aprender a trabajar en equipo, ¿sí? A ser participativo incluso hasta en el proceso del otro, que no tiene que ver con una entrega de un trabajo. Es que no es simplemente entregar un trabajo, es también aportarle a todo lo que tiene que ver con su formación. Entonces esa intencionalidad se logra consolidar también a través de eso. Entonces yo digo que los cursos con simplemente el modelo praxeológico están permeados de lo que pretendía el padre García Herreros, ¿sí? Porque yo me acuerdo mucho en la entrevista que precisamente aparece en el curso de la cátedra, cuando él empieza, pues empieza un ejercicio bien interesante, él empieza a ver pues como este señor medio borracho, ¿sí? Viviendo en una choza, ¿sí? Y entonces él dice, bueno, vamos a pintar, eso no es suficiente, ¿sí? Ah, no, eso no es suficiente, vamos a construir. Y entonces luego habla con el dueño, pues como de las hectáreas y demás, y listo, yo tengo que parar acá porque pues estas 25 casas ya no, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Entonces es interesante porque también lo llama uno como docente, eso no es suficiente. ¿Sí? ¿Te rendiste? No, eso no es suficiente. Hay que hacer algo más, hay que ir más allá. Y hay una cosa que también indiscutiblemente sé que algunos colaboradores estarán pensando, pero el tema es que a veces tenemos una cantidad desbordante pero implica que, insisto algo, cuando algo se vuelve difícil es porque, o mejor, cuando de alguna manera se genera resistencia en el otro, creo yo es porque estamos haciendo las cosas bien, ¿cierto? Porque cuando algo es tan diáfano, yo diría que entonces algo está fallando. Y no es que sea una apología a la dificultad,
pero en esto sí quiero pues como hacer una alusión básicamente a Stanislao Zuleta, y es que en ese texto bonito, el elogio a la dificultad permite que los seres humanos lleguemos a la altura de nuestras posibilidades, y en ese orden de ideas yo creo que, por eso les decía, esa combinación sí, humanista-cristiana también puede hacerse a través como de unas corrientes éticas bien seculares a pesar de la polisemia. Muchas gracias, profesor Alexander, por esos elementos para la reflexión que nos contribuyen también para este ejercicio de traducción en dinámicas de actualización didáctica y curricular a lo que haya cabida. Gracias, profesor Alexander, por su reflexión. Muchas gracias a ustedes. Seguimos ahora también acá en la rectoría, seguimos con el profesor Julián y tenemos por acá una pregunta por parte de la profesora Andrea Lara, quien nos dice lo siguiente, y es cómo enfrentar en el trabajo colaborativo propuesto por el curso la apatía o bajo compromiso de algunos estudiantes que genera molestias e inconformismo en otros. Ejemplo, es que me tocó hacer la actividad solo. Padre, le agradezco mucho por la pregunta y también a la profe, a la colega Andrea Lara por esta pregunta. Yo creo que todos los docentes que hemos tenido cursos transversales en algún momento nos hemos encontrado con esto. Les voy a pedir disculpas por lo coloquial que voy a hacer con la expresión en este momento, pero creo que va a ser bastante significativa también. Muchos estudiantes nuestros pueden llegar a caracterizar estos cursos transversales, entre comillas, como rellenos. Sabemos que ese es un concepto pues, que está presente siempre en la vida universitaria. ¿Qué les digo yo a los estudiantes? Chicos, ¿ustedes qué hacen o cómo se sienten cuando se compran una empanada y la empanada viene sin relleno? ¿Ustedes qué hacen cuando se compran un tamal y el tamal viene sin relleno? ¿Qué pasa? Nos sentimos estafados automáticamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con estos cursos transversales? Que los llamen como quieran, profe, compañeros, que los llamen relleno si quieren, pero si nosotros como profes no les mostramos el sentido profundo de estos discursos, de estas propuestas, ellos no lo van a poder captar. Y cuando me refiero al sentido profundo, profe Andrea, y tú lo pones en trabajo colaborativo, yo lo voy a poner en líneas generales en el acompañamiento al curso, extraer problemáticas, conflictos, coyunturas reales, presentes, cotidianos, que les generen a ellos una emocionalidad. Yo como psicólogo recurro mucho a que ellos puedan expresar su emocionalidad, porque lo primero que nos ocurre cuando escuchamos un tema como reforma tributaria, cuando miramos toda la crisis política y social en la que estamos sumida, cuando vemos las repercusiones económicas que tenemos, si nosotros logramos tener una relación y una articulación entre la realidad, pero realidad conflictiva y contundente. No vayan a ver la noticia, no vayan a leer el artículo. Esto es lo que está pasando. ¿Cuál es su posición frente a ello? Y yo a ellos sí los interpelo de esa manera, profe. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su lugar frente a esto? Eso me ha servido bastante. Y para el trabajo colaborativo, pues también se las doy a ellos de otra manera. Este es un curso introductorio. Profe, es que yo no conozco a nadie. Tranquilos, mijitos, que acá no conocemos a ninguno, o sea, queda lo mismo. Trabajar con uno, con dos o con tres. Aquí estamos generando otras posibilidades y otras estructuras. Si muestran mucha resistencia, profe Andrea, ¿qué hago yo? Yo escojo los grupos al azar. Y si yo los escojo al azar, ya ellos tienen, entre comillas, la obligación de socializar. Es decir, en ese sentido, soy un poco directivo con ellos, porque al principio les cuesta un poco más. Entonces, en esa medida, mostrarles que esto no es un relleno, mostrarles cómo se articula con una realidad contundente y conflictiva, y en tercer lugar, en los trabajos colaborativos, venga, vinimos a crear comunidad, vinimos a conocer, y esa es una de las herramientas que nos va a dar precisamente la cátedra. Padre. Gracias, profesor Julián. También un profesor de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad hace referencia a su mención sobre los autoesquemas en la ponencia, categorizándolos y haciendo énfasis en la caracterización de sus entornos. ¿Esos autoesquemas se reflejan o son tácitos? Nos pregunta el profesor. El reto está precisamente en transformar sus realidades para que nazca también de ellos. Sabemos que tenemos influencia como profesores y una inspiración en el minuto de Dios. Así es, padre. Agradezco mucho también la pregunta, pues agradezco mucho también la pregunta del profe de la facultad,
porque con el tema de los autoesquemas creo que es lo bonito también, y precisamente creo que por eso elegí este concepto para compartirlo con ustedes. Profes, los autoesquemas vienen de entrada con nosotros, es decir, desde nuestra primera infancia, a partir del contacto con figuras identificatorias, con figuras trascendentes para nuestras vidas, pues vamos generando esos acompañamientos. Yo estaba hablando ahorita desde la escuela cognitiva, pero también podríamos verlo desde la escuela dinámica o incluso desde el psicoanálisis. Un niño, ¿cuándo nace? No nace cuando la madre tiene el parto. El niño nace desde el mismo momento en que papá y mamá empiezan a nombrar. Ojo, no porque se vaya a llamar Julián, Hermes o Cindy, sino porque sobre este niño, en su lenguaje, en sus palabras, ya depositan un deseo. Y ese deseo es lo que muchas veces pues, nos genera también una neurosis en la vida adulta. Cierro paréntesis ahí el comentario, pero también es importante que podamos reconocer desde ese primer momento ya se nos nombra, ya se nos da un lugar, se nos da incluso una función. Es decir, desde ahí también podemos ver unos ejercicios de articulación y de retroalimentación, por un lado. Pero también, profe, tu pregunta es si se reflejan o son tácitos, pues en la medida en que parten de la primera infancia y que se van construyendo, pues ya venimos con ellos y los vamos articulando. Tienen algo de tácito, pero lo más importante con los autoesquemas es que en ese contacto con la realidad, en ese contacto con las experiencias, esos autoesquemas pueden irse modificando, es decir, como estrategias adaptativas o como se dice también desde la psicología, como estrategias de afrontamiento. ¿Cómo hago yo para tener una visión de la realidad? ¿Cómo hago yo para tener una relación directa con esa realidad? Pero también esa realidad, ¿cómo me impacta a mí? Y eso es lo que yo he mencionado en algunos momentos con la importancia de la emocionalidad. A nuestros estudiantes y creo que a todos nosotros, muchos asuntos de orden político, económico, social y cultural nos generan indignación. Esa indignación como emoción es muy importante en términos académicos y pedagógicos, porque es que la indignación ya también me devuelve a mí un cuestionamiento. Si esto te indigna, ¿cómo vas a pasar a la acción? Entonces, claro, profe, son tácitos en la medida en que se vienen de la infancia y se van construyendo, ya están dados, pero al mismo tiempo reflejan unas inclinaciones sociales, unas preocupaciones sociales que obviamente vuelven directamente a ellos. Es que cuando se termina el plan de acción y los chicos y las chicas ven, no, es que acompañé a unas mujeres en situación de vulnerabilidad de violencia doméstica, acompañé un proceso de recolección de basuras en mi barrio, acompañé unas charlas para prevenir el microtráfico y el consumo en menores de edad, acompañé a unos ancianos en un hogar gerontológico brindándoles charlas y brindándoles espacios lúdicos. Eso se devuelve para ellos, ya no en temas de cuestionamiento, sino en cuestión de empoderamiento. Es que si yo fui capaz de hacer esto, si fui capaz de analizarlo, si fui capaz de dar una respuesta efectiva, soy capaz de hacer las cosas. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, de la autoeficacia. Listo, profe. Muchas gracias por tu pregunta y al padre también por la moderación. Muchas gracias, Julián. Se me venía a la mente ahora que mencionaba estas modificaciones de los autoesquemas, las modificaciones específicas que también podrían tener estos autoesquemas con el tema específico de la pandemia y las diferentes crisis que se han generado. Padre, absolutamente. Y creo que es un tema es un tema coyuntural y voy a retomar los dos conceptos que acabo de utilizar. Estrategias de afrontamiento. O sea, la estrategia de afrontamiento no es ver cómo me voy a poner los guantes del pugilato, no. La estrategia de afrontamiento es esta realidad que me está cuestionando a mí, que me está conflictuando, que se me salió de las manos. Bueno, ¿cómo me voy a empoderar yo de ella? ¿Cierto? Y en ese empoderamiento, padre, es precisamente donde aparece también el ámbito de la formación integral que tenemos de pronto dentro de un minuto. Entonces tenemos una serie de acompañamientos. No es solamente lo cognitivo y lo teórico y lo metodológico, como les decía. Tenemos también espacios de proyección y extensión social, tenemos los espacios de bienestar, tenemos los espacios de pastoral, que también es otro lugar donde los estudiantes quieren llegar. Y obviamente, padre, estos autoesquemas, pues hemos visto en temas de salud mental, hay un repunte de los diagnósticos de depresión, de trastornos de ansiedad, incluso de estrés postraumático frente a todas estas experiencias. Ahí también tenemos algo para decir como Uniminuto y sobre todo también como universidad. Cómo le aportamos a nuestros estudiantes ese valor agregado y cómo nosotros también nos hacemos partícipes de esa nueva realidad.
Yo les voy a comentar algo. Yo empecé a ser docente el año pasado, en agosto del año pasado. Antes estaba en Uniminuto en otros cargos. Entonces, para mí el deseo era estar en las aulas de clase con los estudiantes, estar compartiendo con ellos. ¿Con qué me encontré? Que la mediación es una pantalla, es una aula virtual, pero ahí también se puede tener contacto, ahí también se puede tener empatía y ahí también se pueden construir y reconstruir lazos sociales. ¿Listo, padre? Maravilloso. Qué grandes desafíos también para este espacio que estamos viviendo. Muchas gracias, profesor Julián, por su tiempo, por su preparación y por estar aquí con nosotros.